Hola niños, siguiendo con el aprendizaje de las escrituras, ahora nos toca hablar de Alma, de capítulo 13 al capítulo 16. Y empezaremos leyendo Alma 13, el versículo 10 y 13. Pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumo sacerdote de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento para que también podáis entrar en ese reposo. En estos versículos nos dicen, ¿no?, las características que debe tener un poseedor de sacerdocio. Así es que, niños, quisiera pedirles que piensen en alguna persona que ustedes conocen, ¿no?, que sean buen ejemplo y que tengan estas características, ¿no?, de persona. Las características de un poseedor de sacerdocio es fe excepcional, el arrepentimiento, rectitud ante Dios, hombres puros, libres de pecado y obrar rectamente, ¿no? Las bendiciones de este sacerdocio nos permiten hacer convenios con Dios, ¿no? Acá vemos como el bautizo, recibir el Espíritu Santo, los misioneros cuando están predicando el Evangelio, preparar la Santa Cena, recibir bendiciones de salud y hacer convenios elevados en el templo, ¿no? Y niños, yo quisiera preguntarles, ¿no?, ¿ustedes saben por qué se llama sacerdocio de Melquisedec? Podemos leer en Doctrina y Convenios 107, versículo del 1 al 4, donde nos dice, ¿no?, que niños, nos dice, ¿no?, dice, en la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiada frecuencia y repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a este sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Esa es la razón por que ahora lo conocemos como el sacerdocio de Melquisedec. Se podría decir de esta manera que el sacerdocio nos ayuda a venir a Cristo, ¿no? Porque por medio del sacerdocio hacemos las ordenanzas y todo que nos llevan a tener la vida eterna, ¿no? Ahora leeremos Alma 14, los versículos 18 al 29. Dice, y cuando habían estado 3 días en la prisión, vinieron muchos abogados, jueces y sacerdotes y maestros que eran de la fe de Neor, y entraron en la cárcel para verlos y les preguntaron en cuanto a muchas palabras, mas no les contestaron nada. Y aconteció que el juez se puso delante de ellos y le dijo, ¿por qué no respondéis a las palabras de este pueblo? ¿Ignoráis que tengo poder para echaros en las llamas? Y les mandó que hablaran, mas ellos no le contestaron nada. Y sucedió que se retiraron y se fueron, mas volvieron al día siguiente, y el juez golpeó a Alma y a Mulet de nuevo en las mejillas. Y muchos también avanzaron y los golpearon diciendo, ¿os pondréis otra vez a juzgar a este pueblo y a condenar vuestra ley? Si tenéis tan grande poder, ¿por qué no os libertáis y vosotros mismos? Y les dijeron muchas cosas semejantes,
crujiendo los dientes, escupiendo sobre ellos y diciendo: ¿cómo nos veremos cuando seamos condenados? Y muchas cosas semejantes, sí, toda suerte de cosas parecidas les dijeron, y así se burlaron de ellos por muchos días y los privaron de alimento, para que perecieran de hambre, y de agua para que tuvieran sed, y también les quitaron la ropa para que estuviesen desnudos. Y así estaban atados con fuertes cuerdas y encerrados en la cárcel. Y aconteció después de haber padecido así por muchos días, y fue el 12º día del 10º mes del 10º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que el juez superior de la tierra de Amoníac y muchos de sus maestros y abogados fueron a la prisión, donde Alma y Amulek se hallaban atados con cuerdas. Y llegó ante ellos el juez superior y los golpeó nuevamente y les dijo: si tenéis el poder de Dios, libraos de estas ligaduras, y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo según vuestras palabras. Y sucedió que todos avanzaron y los golpearon, diciendo las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando se les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo: ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder de librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados, y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Y aconteció que su temor fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron a la puerta que conducía fuera de la prisión. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y Amulek. Y Alma y Amulek salieron de la prisión y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Y salieron luego de la cárcel y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra. Y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulek. Y estos se dirigieron luego a la ciudad. Y los del pueblo, habiendo oído un gran estruendo, llegaron corriendo en multitudes para saber la causa. Y cuando vieron salir a Alma y Amulek de la prisión, y que los muros de ésta habían caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso, y huyeron de la presencia de Alma y Amulek. Así como una cabra con su cría huye de dos leones, y así huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulek. Entonces, ¿no? Alma y Amulek estuvieron presos muchos días antes que el Señor los liberara, ¿no? Niños, sé que las pruebas quizás no tengan solución rápida ni fácil, pero el Señor nos fortalecerá según nuestra fe, ¿no? Así también nosotros, por decir, yo cuando tuve a Rodolfo, ustedes conocen a mi hijo Rodolfo. Rodolfo nació a los 6 meses. Y yo estaba muy triste, muy acongojada, ¿no? Pero era tanta mi fe que yo puse al Señor, dije: no, Señor, a ti te doy mi hijo, ¿no? A ti, tú eres más poderoso que nadie, porque me iba con mi hijo en brazos de un médico a otro médico, así, y recorría, ¿no? Y era una tribulación muy grande, una pena muy grande que sentíamos mi esposo y yo como padres, ¿no? Al ver a nuestro hijo sufriendo tanto. Entonces, cuando yo hice una oración y dije: no, ya Dios, ahí en tus manos dejo a mi hijo, ¿no? Y ahora ven, mire, Rodolfo se fue a una misión. Rodolfo ahora es un joven, ¿no? que está en la iglesia, que es un joven ya grande, de que él ya hemos sido bendecidos al tener, ¿no? Al tener a nuestro hijo ahora sin ninguna tara, como se podría decir, sin ninguna enfermedad, porque los médicos me decían que iba a sufrir el corazón, que iba a tener retraso mental, que iba a hacer un montón de cosas, pero gracias al Señor, no, esto no sucedió, ¿no? Y así, niños, hay tribulaciones, hay cosas que nos pasan, grandes o pequeñas, pero cuando tenemos fe en el Señor, Él siempre está ahí.
sabemos que Él siempre está con nosotros, ayudándonos y siempre está con nosotros, aminorando nuestra carga, ¿no? Bueno, siguiendo con la clase, niños, les voy a leer Alma 15. ¿Se acuerdan de Cedrón en la clase pasada, ¿no? Que era una persona que perseguía a Mulé y a Alma, ¿no? Pero él, gracias a lo que Alma y Amulé le predicaban el Evangelio, entonces Cedrón fue una persona que cambió, ¿no? Cambió. Entonces, él creía en el Señor, creía en el Evangelio y tenía un testimonio de eso, y él empezó también a predicar, ¿no? Y eso nos confirma, niños, que el Evangelio puede cambiar nuestros corazones. Cambia nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros cambiamos también. Yo les doy mi testimonio, niños, de que esto es verdad, ¿no? De que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en el Señor y dejamos que Él nos guíe, que Él nos amolde, ¿no? Nos moldee como un orfebre a su barro, así también el Señor nos moldea a nosotros según cómo nosotros también nos dejemos moldear, ¿no? Es mi deseo, niños, que ustedes se dejen moldear por el Evangelio del Señor, ¿no? Que ustedes sientan realmente el amor al Señor, ¿no? Sientan, lo obedezcan, y yo sé que esto es verdad, niños, y lo comparto con ustedes con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.